En el amanecer helado del 15 de marzo de 1547, el cuerpo de Jean-Baptiste fue encontrado colgando de las vigas del granero del castillo de Montclair. Tenía apenas 17 años. Sus manos estaban atadas a la espalda, pero los guardias declararon que había sido suicidio. Nadie preguntó por qué un muchacho analfabeto sabía hacer nudos tan complejos. Nadie mencionó las marcas en sus muñecas, ni las heridas en su espalda, ni la sangre seca entre sus piernas. Solo anotaron en el registro Jean-Baptiste de Villeneuve, mozo de cuadra, muerte por su propia mano. La condesa Marguerite de Montclair, vestida de luto, asistió al entierro con los ojos secos. Las damas de la corte murmuraban sobre la tragedia de perder a un sirviente tan joven y trabajador, pero ninguna mencionó lo que todas sabían: que Jean-Baptiste había pasado las últimas semanas durmiendo en los aposentos de su señora, y que no había sido el primero. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Jean-Baptiste contaba una historia que nadie quiso escuchar. Una historia de poder, humillación y terror que se repetía en los castillos de toda Europa. Una historia donde las víctimas del patriarcado se convirtieron en sus más crueles verdugos. Para comprender cómo una mujer llegó a transformarse en depredadora, hay que volver a los salones dorados, donde una muchacha muy joven aprendió las reglas del juego. Marguerite nació en 1515 en el seno de una familia noble, empobrecida de Normandía. Su padre, el barón de Montclair, había perdido la mitad de sus tierras en las guerras italianas. Su madre murió al darle a luz, dejándola como única heredera de un apellido ilustre, pero una hacienda arruinada. Desde la infancia, Marguerite fue preparada para un único destino: ser entregada en un acuerdo que salvara el honor familiar. Le enseñaron a caminar con gracia, a bordar, a callar cuando los hombres hablaban. Y también le inculcaron algo más sutil y envenenado: que su valor residía únicamente en la apariencia y el silencio. A los 14 años, su padre pactó su matrimonio con Guillaume de Montclair, un noble mucho mayor, viudo, de carácter severo, pero con tierras capaces de rescatar la fortuna de los Montclair. La boda se celebró en la capilla del castillo, entre brindis y risas ajenas, mientras ella temblaba bajo el velo. Marguerite no era una novia, era un legado transferido de un hombre a otro. La primera noche comprendió que no habría ternura ni palabras dulces, solo una realidad fría que le reveló que su voz no contaba. Cuando mostró fragilidad, fue despreciada. Cuando intentó resistir, se dio cuenta de que estaba atrapada en una jaula sin llaves. Durante 3 años vivió bajo esa sombra. A veces era reclamada, a veces ignorada, a menudo encerrada, a menudo exhibida como adorno en los banquetes. Marguerite aprendió que el amor era ilusión, que el poder era la única verdad y que en este mundo se es depredador o presa. Cuando Guillaume partió hacia Flandes en 1532, Marguerite se encontró sola por primera vez desde su boda. Tenía 17 años, llevaba en el alma cicatrices invisibles y una rabia silenciosa crecía como fuego oculto en sus entrañas. Ya no era la joven temerosa que había llegado al castillo. Era una mujer que había comprendido que la única forma de no ser víctima era convertirse en dueña de su destino. Sin Guillaume vigilándola, Marguerite comenzó a ejercer un poder que nunca había sentido. Dio órdenes a los sirvientes, reorganizó los aposentos, tomó decisiones sobre las finanzas, pero pronto descubrió que la administración no bastaba. Necesitaba algo más profundo, más visceral. Necesitaba que alguien la mirara con el mismo temor con que ella había mirado en su juventud. Fue entonces cuando notó a Jean-Baptiste, un mozo recién llegado de una aldea cercana para trabajar en las cuadras. Era alto, de cabellos claros y mirada verde, con la obediencia silenciosa de los campesinos normandos. Trabajaba sin quejarse, obedecía sin preguntar,
y en sus ojos brillaba una mezcla de respeto y temblor que despertó algo oscuro en Marguerite. Comenzó llamándolo para tareas menores en sus aposentos: que llevara agua caliente, que encendiera el fuego, que sirviera el vino. Jean-Baptiste obedecía como todos los sirvientes, pero Marguerite percibía en su mirada una inocencia que la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo. Una noche de octubre, después de beber más de lo habitual, le ordenó que se quedara a ayudarla a quitarse las joyas y arreglar las telas de su vestido. Jean-Baptiste vaciló. Esas eran tareas de doncellas. Pero cuando Marguerite le dirigió una mirada helada, él aceptó. Con manos temblorosas, obedeció las órdenes de su señora. Marguerite sintió el poder recorrer sus venas como un veneno dulce. Allí estaba ese joven, fuerte, con toda la vida por delante, y sin embargo, sujeto a su voluntad. No podía negarse, no podía huir, no podía protestar, tal como ella tampoco había podido en otros tiempos. «Masajea mis hombros», ordenó, sentándose con la calma de quien ya no teme nada. Jean-Baptiste obedeció. Sus manos eran ásperas pero firmes, y mientras cumplía su mandato, Marguerite sintió una euforia que jamás había experimentado. No era deseo físico, era el gozo absoluto de tener el control sobre otro ser humano. Lo mantuvo allí, bajo su mirada, como si fuera parte de un ritual secreto. Y cuando vio en sus ojos lágrimas contenidas, sintió una satisfacción más profunda que cualquier placer terrenal. Ya no era la muchacha indefensa que lloraba en la soledad de su lecho. Ahora era ella quien podía hacer temblar. Con Guillaume ausente durante meses, Marguerite perfeccionó su nuevo entretenimiento. Jean-Baptiste se convirtió en su experimento privado. Lo llamaba a sus aposentos cada noche. Lo obligaba a desnudarse, a tocarse, a realizar actos que lo llenaban de vergüenza. Cuando él se resistía, ella lo amenazaba con acusarlo de robo o agresión. Cuando obedecía, lo recompensaba con monedas que él necesitaba desesperadamente para enviar a su familia. Marguerite descubrió que el poder de destruir la dignidad de otro ser humano era adictivo. Comenzó a inventar nuevas humillaciones. Obligaba a Jean-Baptiste a servirle la cena desnudo mientras ella comía vestida de gala. Lo hacía limpiar sus aposentos en ropa interior mientras ella recibía a sus damas. Lo forzaba a permanecer inmóvil durante horas mientras ella leía, usando su espalda como mesa para sus libros. Pero la verdadera revelación llegó cuando Marguerite se dio cuenta de que no era la única. Durante una visita a la condesa de Beaumont, su prima Isabel, notó a un muchacho joven sirviendo el vino con marcas extrañas en el cuello. Cuando las dos mujeres se quedaron solas, Isabel sonrió con complicidad. «Veo que has notado a Philippe», murmuró. «Es muy obediente». Las dos mujeres se miraron. En ese momento, sin palabras, nació una hermandad macabra. Marguerite no estaba sola en su descubrimiento. Había otras mujeres nobles que habían aprendido las mismas lecciones, que habían desarrollado los mismos apetitos. Isabel le explicó cómo seleccionaba a sus víctimas. Muchachos jóvenes de familias pobres, preferiblemente huérfanos o con padres demasiado desesperados para hacer preguntas. Les ofrecía trabajo, comida, un techo, y a cambio exigía una obediencia total y silenciosa. «El secreto», susurró Isabel, «es nunca dejar marcas visibles, y siempre alternar entre castigo y recompensa, como adiestrar a un perro». Marguerite aprendió rápido. Comenzó a reclutar más muchachos para el castillo, siempre con excusas perfectas. Necesitaba más mozos para las cuadras, más ayudantes para la cocina, más trabajadores para los jardines. Sus administradores nunca cuestionaron las decisiones de su señora, pero no todos sus protegidos eran tan sumisos como Jean-Baptiste. Algunos intentaron resistirse. Un muchacho llamado Pierre trató de contar lo que pasaba al sacerdote del pueblo. Marguerite lo acusó de robo y lo hizo azotar públicamente. Otro, llamado Henri,
intentó huir. Fue capturado y devuelto al castillo, donde Marguerite le explicó con calma que si volvía a intentarlo, acusaría a su hermana menor de brujería. Con el tiempo, Marguerite perfeccionó un sistema de terror tan eficiente como el que Guillaume había usado con ella. Sus víctimas no podían escapar porque no tenían a dónde ir. No podían quejarse porque nadie les creería. No podían resistirse porque las consecuencias eran peores que la sumisión. Y Marguerite justificaba cada acto con la misma lógica que había escuchado toda su vida. Ella era noble. Ellos eran campesinos. Ella tenía derechos. Ellos tenían obligaciones. Ella merecía tomar lo que quisiera, porque esa era la manera como funcionaba el mundo. Ya no era víctima, pero se había convertido en algo peor, en el tipo de monstruo que había creado su propio monstruo. Con Guillaume, aún en Flandes, Marguerite comenzó a expandir su círculo de complicidad. Isabel de Beaumont la introdujo a otras damas con gustos similares: la condesa de Rouen, la baronesa de Caen, la vizcondesa de Évreux. Todas mujeres casadas con hombres crueles o ausentes, todas buscando una forma de recuperar control sobre sus vidas destruidas. Se reunían en tertulias que parecían inocentes reuniones de costura, pero donde intercambiaban técnicas, experiencias y hasta víctimas. Hablaban de sus entretenimientos con la misma naturalidad con que discutían la moda o los chismes de la corte. Para ellas, los muchachos eran objetos, juguetes que podían prestarse y compartirse. La condesa de Rouen prefería humillar psicológicamente a sus víctimas. Los obligaba a confesarles sus secretos más íntimos y luego usaba esa información para chantajearlos. La baronesa de Caen disfrutaba del dolor físico: pellizcos, bofetadas, golpes con varas que dejaban marcas ocultas bajo la ropa. La vizcondesa de Évreux había desarrollado un sistema de recompensas y castigos tan complejo que tenía a sus sirvientes compitiendo entre ellos por sus favores. Marguerite adoptó elementos de todas. Aprendió a leer las debilidades de cada muchacho y explotarlas. Jean-Baptiste amaba a su hermana pequeña, así que Marguerite amenazaba con acusarla de robo si él no obedecía. Un nuevo muchacho llamado Thomas era profundamente religioso, así que ella lo obligaba a realizar actos que él consideraba pecaminosos, destruyendo su fe día a día. Las mujeres también desarrollaron códigos para comunicarse. He contratado un nuevo jardinero. Significaba que habían reclutado una nueva víctima. Mi jardinero ha enfermado. Quería decir que alguien se había resistido y necesitaba ser castigado. Necesito ayuda con mi jardín. Era una petición de consejos sobre cómo manejar una situación difícil. Pero conforme pasaban los meses, Marguerite notó cambios en Jean-Baptiste que la preocupaban. El muchacho había perdido peso, desarrollado tics nerviosos y había comenzado a hablar solo. Una noche lo encontró llorando en silencio mientras limpiaba la chimenea. ¿Por qué lloras?, le preguntó, genuinamente curiosa. Jean-Baptiste la miró con ojos vacíos. Ya no sé quién soy, mi señora. Ya no sé si soy humano. Por un momento, Marguerite sintió algo parecido al remordimiento, pero lo apartó rápidamente. Jean-Baptiste era débil. Si no podía soportar sus atenciones, era porque no era lo suficientemente fuerte. Como ella había tenido que volverse fuerte. No sabía que Jean-Baptiste había comenzado a planear su escape de la única manera que le quedaba. El regreso de Guillaume en la primavera de 1535 obligó a Marguerite a ser más discreta, pero no a detenerse. Su marido llegó del campo de batalla más brutal que nunca, lleno de historias de ciudades saqueadas y campesinos masacrados. Retomó sus violaciones nocturnas con renovado sadismo, como si hubiera estado practicando en Flandes. Pero Marguerite ya no era la misma mujer que había dejado. 3 años de ejercer poder absoluto sobre otros la habían transformado. Cuando Guillaume la golpeaba, ella ya no lloraba, lo miraba con frialdad y planificaba venganzas. Cuando él la violaba,
Ella imaginaba que era Jean-Baptiste quien gritaba bajo su cuerpo. Su doble vida se volvió más compleja. De día, seguía siendo la esposa sumisa que Guillaume esperaba. De noche, cuando él se emborrachaba hasta perder el sentido, ella seguía convocando a sus víctimas. Había perfeccionado técnicas para que sus encuentros fueran silenciosos. Había desarrollado métodos para evitar que los muchachos gritaran o se resistieran. Jean-Baptiste había comenzado a mostrar signos de colapso mental severo. Hablaba con personas que no estaban presentes, se lastimaba a sí mismo. Había desarrollado una mirada vidriosa que inquietaba incluso a otros sirvientes. Marguerite sabía que pronto tendría que retirarlo, antes de que se convirtiera en un problema. Fue entonces cuando Jean-Baptiste hizo algo inesperado. Le pidió una audiencia privada. «Mi señora», murmuró, arrodillándose ante ella con las manos temblorosas. «He estado pensando en mi familia. Mi hermana va a casarse pronto. Necesito regresar a casa para la boda». Marguerite lo estudió. Había algo diferente en su voz, una determinación que no había oído antes. «Tu familia puede esperar. Yo te necesito aquí. Por favor, mi señora. Solo una semana. Prometo regresar». Era mentira y ambos lo sabían. Si Jean-Baptiste salía del castillo, nunca regresaría. Y Marguerite no podía permitir que sus secretos caminaran libres por Normandía. «No», respondió firmemente. «Tu lugar está aquí. Conmigo». Esa noche, Jean-Baptiste no apareció en sus aposentos como era costumbre. Marguerite envió guardias a buscarlo y lo encontraron en el granero preparando una cuerda. No se estaba colgando, se estaba preparando para hacerlo. Marguerite llegó al granero y encontró a Jean-Baptiste sentado en el suelo, con la cuerda en las manos, mirándola con una expresión que era mitad súplica, mitad desafío. «Si no me deja ir», dijo con voz quebrada, «voy a contárselo todo al padre Henri. Voy a explicarle lo que pasa en este castillo. Voy a gritar la verdad hasta que alguien me escuche». Marguerite sintió algo que no había experimentado en años. Miedo. No miedo físico, sino miedo de perder el control, de ser expuesta, de volver a ser víctima. «Nadie te va a creer», murmuró. «Tal vez no, pero voy a intentarlo». Durante unos minutos se miraron en silencio. Jean-Baptiste, con la cuerda en las manos. Marguerite, calculando opciones. Podía gritar, acusarlo de intento de agresión, hacer que lo ejecutaran. Pero eso traería preguntas, investigaciones, posibles revelaciones. O podía dejarlo irse y rezar para que mantuviera silencio. Pero ella había aprendido que los secretos eran como semillas, siempre encontraban manera de crecer. Marguerite tomó su decisión con la misma frialdad con que Guillaume tomaba las suyas. «Está bien», murmuró. «Puedes irte. Mañana». Jean-Baptiste la miró con desconfianza, pero asintió. Dejó caer la cuerda y salió del granero caminando como un hombre libre por primera vez en 3 años. No llegó al amanecer. El cuerpo de Jean-Baptiste fue encontrado colgado en el mismo granero donde había amenazado con quitarse la vida. Las marcas en sus muñecas sugerían que había sido atado antes de la muerte, pero los guardias de Marguerite juraron que el muchacho se había suicidado. El padre Henri bendijo su tumba sin hacer preguntas incómodas. Marguerite asistió al funeral vestida de luto, interpretando perfectamente el papel de señora afligida por la pérdida de un sirviente fiel. Pero esa noche, sola en sus aposentos, sintió algo que no había experimentado desde su noche de bodas. Miedo. No miedo de ser descubierta. Miedo de sí misma, de lo que se había convertido, de lo lejos que había llegado desde aquella niña aterrorizada que había sido vendida como ganado. Pero el miedo duró poco. Al día siguiente, Marguerite había reclutado un nuevo muchacho para reemplazar a Jean-Baptiste, un chico de 14 años llamado Michel, huérfano, desesperado por trabajo. Más joven, más vulnerable, más fácil de controlar. El ciclo comenzó de nuevo.
Durante los siguientes 2 años, 3 muchachos más se suicidaron en el castillo de Montclair, siempre en el granero, siempre después de amenazar con revelar secretos, siempre con la misma historia oficial: tristeza por problemas familiares, deudas, amor no correspondido. Marguerite había perfeccionado el arte de crear víctimas y luego eliminarlas cuando se volvían problemáticas. Sus amigas nobles habían adoptado métodos similares. La red de depredadoras se había expandido por toda Normandía, luego por toda Francia. Condesas, baronesas, duquesas, mujeres que habían sido quebradas por el sistema patriarcal y que habían elegido quebrar a otros en lugar de luchar contra el sistema. Guillaume murió en 1539, aplastado por su caballo durante una cacería. Marguerite fingió luto durante 1 año y luego se casó con un noble más joven y débil que podía controlar completamente. Con él tuvo hijos, pero siguió manteniendo sus entretenimientos con sirvientes masculinos hasta bien entrada la vejez. Nunca fue descubierta, nunca fue juzgada. Murió en 1578, rodeada de respeto y admiración, recordada como una dama noble que había administrado sabiamente las tierras de su familia durante décadas. Sus víctimas fueron enterradas en fosas comunes, sin nombre, sin historia, sin justicia. Siglos después, cuando arqueólogos excavaron los terrenos del antiguo castillo de Montclair, encontraron algo inquietante: una concentración inusual de esqueletos masculinos jóvenes en el área que había sido el cementerio de sirvientes. Muchos mostraban signos de muerte violenta. Algunos tenían fracturas en el cuello consistentes con ahorcamiento. Otros presentaban traumas que no coincidían con accidentes laborales. Los investigadores atribuyeron los hallazgos a las condiciones de vida difíciles de la época feudal. Nunca consideraron la posibilidad de que hubiera un patrón deliberado, una metodología, un sistema de terror que había operado durante décadas bajo la fachada de la respetabilidad aristocrática. Porque la historia prefiere creer en monstruos masculinos. Le resulta más fácil imaginar a señores feudales violando sirvientas que a damas nobles destruyendo sirvientes. El patriarcado no solo protege a sus perpetradores directos, también protege a quienes aprenden sus métodos. Marguerite de Montclair no fue una aberración. Fue el producto lógico de un sistema que enseñaba que unos seres humanos podían ser propiedad de otros. Que el poder era más importante que la compasión, que la supervivencia justificaba cualquier crueldad. Había aprendido a ser víctima en sus primeros años de matrimonio, pero había elegido ser verdugo en lugar de luchar por ser libre. Y esa elección, esa transformación de víctima en depredador, es la más terrible herencia del poder absoluto. Su cuerpo no le pertenecía cuando era niña, entonces decidió que los cuerpos de otros tampoco les pertenecían. La habían vendido como mercancía. Entonces compró a otros con terror. La habían humillado hasta quebrarla. Entonces quebró a otros hasta humillarlos. Sin justicia, sin piedad, sin memoria. Esta es la historia de Marguerite de Montclair. No de una condesa cruel o una aristocrática perversa. Es la historia de una niña que fue destruida por el sistema y que decidió volverse parte de él. Es la historia del poder que corrompe no solo a quienes nacen con él, sino a quienes lo conquistan a través del sufrimiento. Porque hay víctimas que se convierten en sobrevivientes y hay víctimas que se convierten en verdugos. Y la diferencia entre ambas no es la cantidad de dolor que sufrieron, sino la elección que hicieron con ese dolor. Marguerite eligió transmitirlo, y aún hoy, en oficinas corporativas, en posiciones de autoridad, en cualquier lugar donde el poder se concentra sin controles, sigue habiendo quienes hacen la misma elección, quienes transforman su trauma en arma, quienes confunden supervivencia con dominación. La historia de Marguerite nos recuerda que el patriarcado no tiene género,
que la violencia no tiene sexo, que el poder corrompe a todos por igual, sin importar si son hombres o mujeres, víctimas o verdugos, y que el silencio, como entonces, sigue siendo el mejor aliado de los monstruos.